Vamos a resolver un problema que tiene que ver con la correlación múltiple. Para que nosotros podamos aplicar este método de la correlación, necesitamos tener tres variables, una variable dependiente y dos variables independientes. En este caso, la variable dependiente le vamos a asignar y sería esta columna, que son datos obtenidos correspondientes a lo que es el colesterol en suero. La variable independiente sería el peso en kilogramos y la vamos a denominar como X1. Y la segunda variable independiente sería la presión sanguínea sistólica, que vendría siendo X2. Una vez que nosotros tenemos estas tres variables, podemos proceder a resolver lo que es la correlación que puede existir entre la variable Y con X1, la variable Y con X2. Y para esto necesitamos nosotros desarrollar una tabla que nos pueda ir ordenando ciertos valores que vamos a utilizar en 6 fórmulas que a continuación vamos a visualizar. Para esto es importante que nosotros podamos ordenar estas tres variables Y, X1 y X2, de manera que nosotros a la hora de ir desarrollando ciertas columnas se nos facilite el poder obtener unos datos rápidos. La primera columna, que tiene que ver con la variable Y, que es el colesterol del suero, sería Y elevado al cuadrado, que lo tenemos aquí en esta columna, ¿no? Entonces yo voy a elevar al cuadrado cada uno de estos valores que tengo aquí en la variable Y, y lo voy a hacer de la siguiente manera. Aquí tenemos la columna B y tenemos en la parte horizontal el número 3. Si se dan cuenta, aquí está el signo de más o igual, cualquiera de los dos. De preferencia voy a hacer un ejemplo, voy a borrar esta parte. Simple y sencillamente yo voy a poner el signo de más. Voy a mover el cursor hacia la columna B3 y con control A y el signo de elevar, voy a elevar esto al cuadrado. Le doy enter y automáticamente me va a aparecer que 162.2 está elevado al cuadrado, ¿sí? Si en un momento dado en su computadora no encuentran el signo que está aquí de elevar al cuadrado, en datos no encuentro aquí el icono donde están precisamente los caracteres o símbolos. Déjenme ver si está más hacia acá. Permítame tantito buscarlo porque no lo encuentro. Aquí está. En la columna que tenemos aquí arriba dice insertar, aquí hay símbolos. Nosotros le clicamos en este icono. Y aquí van a aparecer una serie de símbolos. Y nosotros tenemos que buscar precisamente el triangulito para elevar, que lo tenemos aquí. Yo lo selecciono y lo pongo a insertar en donde yo quiera, y de esa manera yo voy a poder estar elevando cada uno de las celdas que yo quiero, ¿sí? Le voy a dar enter nuevamente. Otra forma, en un momento dado que se les complique, es que yo pueda nuevamente, voy a borrarlo, y yo ponga el signo de más, seleccione la celda que está aquí, le ponga por, que es el asterisco, y nuevamente vuelvo a seleccionar esta misma celda. Le doy enter y también lo está elevando al cuadrado. Esta es otra forma que nosotros lo podemos hacer. Sea de las dos formas, yo lo que voy a hacer, me voy a regresar ahorita aquí a elevarlo al cuadrado. Le voy a dar enter. Una vez que yo tengo el primero, aquí hay un cuadritito que apenas sí se ve. Yo me posiciono ahí. Cuando aparece
este pequeño signo de más con negrita yo lo puedo arrastrar hacia abajo y con eso estoy copiando la misma fórmula que está aquí. B3 elevado al cuadrado, que son 162 puntos al cuadrado, B4 que serían 158 al cuadrado, 157 al cuadrado, y así me voy y ya están todas los datos de la columna de la variable y elevados al cuadrado. Al final, tanto en la variable y voy a poner el signo de sumatoria, que lo tenemos aquí en inicio y aquí está. Yo me posiciono, voy a borrarlo, me posiciono aquí, le pongo el signo de sumatoria y solito se me sombrea la parte que quiero sumar. Le doy Enter y ya tengo la sumatoria de esta columna. Lo mismo lo voy a hacer con esto, ¿no? Voy a poner el signo de sumatoria, ya está sombreado y dice que voy a sumar desde C5 2 puntos hasta C13 que tengo aquí. Le doy Enter y ahí está. Entonces ya tengo la primera columna que es y elevado al cuadrado. Posteriormente hay una segunda columna que dice x1 por y. ¿Qué significa esto? Que la columna que está en E, que vendría siendo la variable x1, la voy a multiplicar por la columna B, que viene siendo la variable y. ¿Qué significa esto? Que voy a multiplicar 162 por 51, que en este caso para ubicarla sería verticalmente sería B y horizontalmente sería 3. Voy a borrarla y voy a posicionarme, voy a decir que más, el signo de más, pongo B3 por E3 y le doy Enter. Y nuevamente me posiciono ahí, hago que aquí en este cuadrito que medio se alcanza a ver que está más marcadito aquí, hasta que se me aparezca la cruz con negrita, lo arrastro hasta D13 y ahí está copiado cada uno de los pasos, donde voy a multiplicar 158 por 52, 157 por 56, 155 por 56.5, así sucesivamente. Y nuevamente me posiciono, pongo el signo de sumatoria y estoy sumando la columna. Posteriormente vamos a una quinta columna que está del lado derecho de la variable independiente x1 y dice x1 al cuadrado. Voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo. Voy a borrarlo y te voy a poner más. Me dice que tengo que elevar al cuadrado el primer dato, que es E3, y lo elevo yo al cuadrado. Y ya tengo elevado el primer dato al cuadrado, me posiciono nuevamente, busco que el cursor esté en negrita, lo arrastro y nuevamente tengo cada uno de los datos ya elevado al cuadrado. Me posiciono al final y pongo sumatoria, no se les olvide. De ahí viene la sexta columna, que es x1 por x2. x1 ya lo dijimos, en la columna vertical está en E y en la horizontal está en 3. Y x2 la puse en H y también el primer dato es H con 3. Entonces, ¿qué hago? Voy a volver también a suprimir, digo más 51 que está ubicado en E3 por el primer dato de x2 que está ubicado, me posiciono con el cursor y el ratón aquí, por H3. Le doy Enter y ahí está haciendo la multiplicación. Igual me posiciono en el que ya hice, que el cursor se ponga en un más negrito, lo arrastro y con eso estoy haciendo que cada uno de los datos de x1 se multiplique por cada uno de los datos de x2. Hago mi sumatoria. La séptima columna, que es donde yo ubiqué x2, que es un dato que tenemos. Posteriormente, en la octava columna voy a poner x2 al cuadrado, como lo vine haciendo con la variable y, como lo vine haciendo con la variable x1. Lo mismo. Voy a borrarlo, pongo más, selecciono la columna H3, la elevo al cuadrado y le doy Enter. Y también, nuevamente, vuelvo a explicar, me posiciono hasta que está el cursor en más negrita, lo arrastro y también hago la sumatoria. Y luego viene la última columna, que es x2 por y. ¿En donde tenemos x2? X2 tenemos aquí ubicado que es H, el primer dato, con 3 horizontal. Voy a borrarlo y yo digo más H3, que va a multiplicar a y, aquí es x2 por y. Me volteo hasta acá, me posiciono en el primer dato que tenemos de y, que es B3, y le doy Enter. Y aquí ya está la multiplicación de 108,
que va a multiplicar a 162.2. ¿Sí? Lo mismo, hago que mi cursor se posicione hasta que esté en más negrita, lo arrastro y ahí está, y hago la suma. Con esto yo ya tengo la tabla terminada, ¿sí?, de datos que yo voy a necesitar, ¿ok? Datos que voy a tener en cuenta para empezar a resolver la correlación múltiple que pueda existir entre estas tres variables. Posteriormente, estos datos que están aquí, en B y en E, no le hagan caso. No hagan caso. Aquí tenemos las fórmulas que son precisamente para calcular una ecuación que tenemos que resolver, ya que el problema nos va a dar con toda esta serie de datos dos ecuaciones con dos incógnitas que le vamos a determinar B1 y B2 y la vamos a resolver por sustitución. Pero para llegar a ese paso nosotros tenemos que sustituir en cada una de las fórmulas lo que nos pide con relación a esta tabla. Vamos a empezar con la primera. La primera fórmula nos dice la sumatoria de x1 al cuadrado es igual. Esto que está aquí es lo que yo voy a sustituir. x1 elevado al cuadrado menos la sumatoria de x1 elevado al cuadrado sobre n. Entonces, la columna donde yo elevé al cuadrado30, que la tenemos aquí, que es f, aquí está la sumatoria, que son 336.209.68, es esta la cantidad que voy a poner. Yo la puedo jalar rápidamente sin escribir, la pongo más y me posiciono en F14, ¿sí? Y aquí aparece la cantidad. Menos la sumatoria de x1, pero elevada al cuadrado, ¿sí? x1 está aquí y la sumatoria son 630.2 y eso lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a dividir entre n. N, que es el número de datos que yo tengo. Si nos damos cuenta, aquí podemos contar cuántos datos son. ¿Sí? Es una forma de que solito se arrastre el conteo y si se dan cuenta tenemos 11 datos. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí hay una formulita que dice E14 elevado al cuadrado. Aquí en x1 la sumatoria de los datos de x1 está ubicada en E14, que es esto que está aquí. Lo voy a poner ahorita aquí con amarillito. ¿Sí? Son 630, lo elevo al cuadrado y lo divido entre 11 y me da esta cantidad. Y aquí yo digo igual. Entonces ahora digo E19, que son 36.209.68 menos 36.104.73091. El resultado me da 104.95. De esa manera lo voy a ir haciendo con cada una de estas fórmulas que se encuentran aquí. Aquí voy a hacer una pequeña corrección, porque me hace falta el signo de sumatoria, ¿sí? Entonces voy a aquí rápidamente hacer una pequeña corrección rápido. Voy a copiar aquí esta partecita y la voy a poner aquí, porque aquí me faltaba esta parte, ¿sí? Me voy a ir aquí también, porque aquí también me falta. Voy a copiar el signo de sumatoria, que es muy importante que esté aquí. Me faltó ponerlo. Un pequeño error que tuvimos de dedo. Si se dan cuenta, también de alguna manera ustedes pueden ver que se pueden copiar valores de la misma fórmula en la barra que se encuentra en blanco, ¿sí? Y ahí estamos. Ahí estamos. Vamos rápidamente con la segunda fórmula que dice x2 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado menos la sumatoria de x2 elevado al cuadrado sobre x. Entonces, vamos a buscar la sumatoria de x2 elevada al cuadrado, ¿sí? Y entonces nos vamos a mover y decimos que x2 elevado al cuadrado, aquí la tenemos, está ubicada en I14. Vamos a ver si es cierto que es I14 y el resultado son 156.410. Y efectivamente, aquí está, I14. Menos la sumatoria de x2, la variable x2, que son 1306, ¿sí? 1306, que es h14, elevado al cuadrado entre 11, ¿sí?
Aquí está la formulita. Tenemos que poner paréntesis porque si no, recuerden que la computadora no piensa como nosotros. Y entonces me da este resultado. Lo mismo voy a hacer con la tercera fórmula. La sumatoria de y elevado al cuadrado es igual a la sumatoria de y elevado al cuadrado menos la sumatoria de y elevado al cuadrado entre n. El primer dato, que es y elevado al cuadrado, recuerden que ya lo elevamos aquí está y elevado al cuadrado, queremos la sumatoria que está ubicada en C14, ¿sí? Y eso es lo que tenemos en C14, 302.723.51, menos la sumatoria de y, que son 1821, lo voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Si lo vemos está ubicado en B14, y lo voy a dividir entre 2, y eso me da un resultado, y aquí está la sumatoria algebraica. De ahí me voy a la cuarta fórmula, que es la sumatoria de x1 por x2 es igual a la sumatoria de x1 por x2 menos la sumatoria de x1 por la sumatoria de x2 entre n. Recuerden que ahorita acabamos de corregir aquí. ¿Qué quiere decir? La columna donde yo tengo x1 por x2 necesito lo que es la sumatoria. Entonces voy a buscar dónde está la columna x1 por x2. Y aquí la tengo. La sumatoria está ubicada en G14 y el valor es 74.995. Vamos a ver si aquí está 74.925 y precisamente es G14, ¿sí? Menos la sumatoria de x1 por x2. Vamos a buscar x1, que ya lo había sombreado aquí, son 630, y la sumatoria de x2 son 1306. Aquí lo voy a sombrear. Y aquí está 1630.2 por 1306 entre 11 y me da este resultado. Lo mismo va a ser con cada una de las siguientes fórmulas, ¿sí? Recuerden que el primer término es la sumatoria de x1 por y. Voy a la columna donde está x1 por y, su sumatoria, la que está aquí, 104.485, que se ubica en D14. Checamos, 104.485.19 está en D14. Menos x1, que es la sumatoria, por y1, que son 1821, que la tenemos así. Y esta lo mismo haremos con la tercera fórmula. Una vez que yo ya tengo, ¿sí?, los datos, hay una formulita que se les puse que aquí ya no aparece. Voy a abrir esta celda porque está un poquito metida, que aquí ya no la puse, ya no aparece, pero la podemos ir desglosando. Dice que es 104.95. ¿De dónde sale 100.495? Es el resultado de la sumatoria de x1 elevado al cuadrado. Es de esta partecita de aquí, por B1, más 173.87. Vamos a ver dónde está 173.87. La tenemos aquí. Quiere decir que corresponde a la sumatoria de x1 por x2, ¿sí?, igual a 129.8. ¿Qué es 129.8? Aquí la tenemos, la sumatoria de x1 por y. Y ahí vamos a tener la primera ecuación. Vámonos con la segunda ecuación, en donde aparece 173.87 por B1. ¿De dónde sale ese 173.87? Aquí lo tenemos, de la sumatoria de x1 por x2, que aquí está precisamente los valores sustituidos, ¿sí?, más 352. ¿De dónde sale 352? De x2 elevado al cuadrado, que es igual a x2 elevado al cuadrado menos x2 elevado a la sumatoria de x2, perdón, elevado al cuadrado entre 11. Y aquí ya lo tenemos, igual a 420. ¿De dónde sale ese 420? De aquí, de la sumatoria de x2 por y, que es igual a la sumatoria de x2 por y menos la sumatoria de x2 por la sumatoria de y entre 11, que aquí lo tenemos. Y ahí tenemos las dos ecuaciones, perdón. Una vez que tenemos estas dos ecuaciones, hay que resolverlas, ¿sí? Y para esto lo vamos a ver aquí lo tengo resuelto a mano, ya no lo quise meter en Excel, lo resolví a mano, y vamos a ver cómo está el asunto, ¿sí? Y aquí lo tenemos, aquí están las dos ecuaciones, la misma ecuación que tenemos aquí, estas dos ecuaciones que tenemos acá, son precisamente las que anotamos en esta partecita, ¿no? Vamos hasta la parte de arriba. Aquí están. La primera ecuación es 104.95 que multiplica B más 173.87 que multiplica B2 es igual a 129.8. Esta la vamos a denominar ecuación 1. La segunda ecuación es 173.87 que multiplica B1 más 352.18 que multiplica B2 es igual a 420.27, que es la ecuación 2. Y vamos a resolverla por sustitución. La pueden resolver ustedes por otro método, por el método de las H's, por el método de
términos semejantes, en fin, por el método que más les favorezca a ustedes. Yo voy a plantear este método que para mí se me facilita mucho, que es el de sustitución. El primer paso es se despeja B1 de la ecuación 1. Esta es la ecuación 1. Y vamos a despejar B. ¿Sí? Si la vemos, la tenemos aquí arriba. Aquí está la ecuación 1. Este término que está del lado izquierdo sumando, lo voy a pasar del lado derecho. Al pasarlo yo del lado derecho, que aquí está, pasa con signo contrario. Aquí está más, pasa con signo negativo. ¿Sí? Y entonces ahora tenemos 104.95 que multiplica B1, que es igual a 129.8 menos 173.87 que multiplica B2. Este término que multiplica B1, si yo lo quiero pasar del lado, está en el lado izquierdo, lo quiero pasar del lado derecho, va a pasar dividiendo. Y entonces me queda la ecuación que le vamos a denominar ecuación número 3 y me queda B1 es igual a 129.8 menos 173.87 que multiplica B2 entre 104.95. ¿Sí? El siguiente paso, vamos a sustituir en la ecuación 2, que la tenemos aquí, que es esta, la ecuación 3, esta que acabamos de encontrar. Y entonces vamos aquí a plantear la ecuación 2 como está, que es 173.87 que multiplica a B1 más 352.18 que multiplica B2, que es igual a 420.27. Esta es la ecuación 2. Aquí en la ecuación 2 voy a sustituir, ¿sí?, la ecuación 3. ¿Cuál es la ecuación 3? Este residuo que hay aquí que me iguala a B1. Entonces yo aquí tengo en la ecuación 2 B1. Entonces voy a sustituir estos valores que están aquí en donde está B1, que es aquí, y aquí lo sustituyo. Y es 129.8 menos 173.87 que multiplica B2 entre 104.95. Y voy a poner los siguientes datos: más 352.18 que multiplica B2 igual a 420.27. Y de ahí viene el siguiente paso. Eso está encerrado en paréntesis para que yo lo pueda resolver. Y aquí dice, se divide el numerador entre el denominador. Voy a dividir 129.8 entre 104.95. Voy a dividir 173.87 entre 104.95. Por lo consiguiente me va a dar este resultado. 173.87, voy a encerrarlo en paréntesis, esto entre esto me da 1.24, menos esto entre esto me da 1.66. Y algo muy importante, no vayan a olvidarse de poner B2. ¿Sí? Con esto ya tenemos ahora un residuo, que es toda esta parte que está aquí. Esto que está en paréntesis va a multiplicar a 173.87. Entonces ahora voy a multiplicar 173.87 por 1.24, me va a dar 215.60. Voy a multiplicar 173.87 por 1.66, respetando el signo, y me da 288.62 de B2. Y voy a anexar toda esta parte que está aquí, más 352.18 que multiplica B2 igual a 420.27. Aquí hay dos términos semejantes y se dan cuenta que hay una cantidad que tiene B2 y aquí otra cantidad que tiene B2. Se hace una suma algebraica. Entonces 215.60 menos esto más esto me da 63.56 de B2 igual a 420. Ahora, este valor que yo lo tengo aquí del lado izquierdo lo voy a llevar del lado derecho. Hace rato les mencionaba, aquí está con un signo positivo, del lado derecho pasará con signo negativo. Voy a hacer esta resta, me queda, este residuo, 63.56 que multiplica B2, que es igual a 420.27 menos 215.60. Por lo consiguiente me va a quedar 204.67 de esta sumatoria algebraica. Este número que yo lo tengo del lado izquierdo multiplicando lo voy a pasar del lado derecho dividiendo. Y entonces la división me queda 204.67 entre 63.56 y el resultado es 3.2. Y con esto yo ya tengo el valor de B2. Encontré ya un valor de B2. Ya resolví una incógnita que tenía dentro de las dos ecuaciones. Ahora, este valor de B2, como dice aquí, sustituyo el valor de B2. ¿En qué ecuación? En la ecuación 3, que fue con la que comencé, despejando. En esta voy a sustituirlo. ¿Dónde? Aquí está B2. Ahí es donde voy a poner el 3.2. Entonces vamos a ver la ecuación.
Digo que B1 es igual a 129.8 menos 173.87 por 3.20. ¿De dónde sale 3.20? De B2. Aquí tengo ya el valor de B2 que lo tengo que sustituir precisamente aquí. Aquí es donde voy a poner ese valor, ¿sí? Y una vez que yo lo tengo, hago la operación matemática, esto menos esto por esto. Primero tengo que hacer esto por esto para hacer esta resta algebraica o sumatoria algebraica, y lo divido entre 104.95 y me va a dar menos 4.6. Con esto yo ya tengo los dos valores, ya tengo las dos incógnitas que necesitaba en las ecuaciones. Y entonces ahora regreso nuevamente aquí a donde tengo la tabla, y si se dan cuenta aquí ya tengo el valor. B1 es menos 4.6 y B2 es igual a 3.8. Tengo que calcular la sumatoria de los cuadrados de la regresión, que es SCR, y hay una formulita que dice B1 por la sumatoria de X1 por Y más B2 por la sumatoria de X2 por Y, y aquí lo vamos a plantear, ¿sí? Entonces aquí tenemos B1 es menos 4.6 que va a multiplicar a X1 por Y. Este X1 por Y, este que está aquí, es de las formulitas que nosotros sacamos. Aquí está 129.80. La sumatoria de X1 es igual a todo esto y el resultado es 129.80. Entonces son de las fórmulas estos valores. Más B2, que ya dijimos que es 3.2, por X2 por Y de la formulita. X2 por Y, que es igual a 420.87. ¿Sí? Y aquí lo tenemos. 400. El resultado de esta operación es 817.876. ¿Sí? Ok. De ahí nos vamos. Aquí lo tenemos. Aquí lo hice de manera, en la calculadora lo podemos hacer por celdas. ¿Sí? Yo puedo poner, voy a poner el ejemplo, menos 4.06. Y aquí en esta celda voy a poner 129.8. Si quieren aquí voy a poner 3.2. Y aquí voy a poner 420.27. ¿Sí? Y voy a respetar esto. ¿Qué dice esto? Que primero multiplique esto por esto. ¿Sí? Luego le voy a sumar esto por esto. Entonces yo me posiciono aquí y yo digo, pongo el signo de más, esto por esto. Le tengo que abrir aquí un paréntesis. ¿Sí? Me dice más y voy a abrir otro paréntesis en donde sea esto por esto. Voy a cerrar un paréntesis y voy a cerrar aquí otro paréntesis para que la computadora me entienda que primero tiene que multiplicar esto por esto, y luego esto por esto, y después hacer la sumatoria algebraica. Le doy enter, espero que me dé lo mismo. Hay aquí un problema en valor, se me hace que me fui con un signo de más. Voy a quitarle los paréntesis, voy a quitarle eso, a ver si el signo lo respeta. Le doy enter. Sigue habiendo problemas, a ver qué problema tenemos. Ya sé qué está pasando. Vamos a suprimir, a ver, algo está sucediendo aquí. Voy a poner más por y le doy enter. ¿Sí? Luego, ya sé por qué, tengo aquí un error. Me equivoqué, ya apareció una coma. Hay que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas. Cuando sale eso es porque por ahí en vez de punto pusimos alguna coma, y pues obviamente la computadora no piensa, vaya, ¿sí? La computadora actúa con lo que nosotros le pongamos. Vamos a ver, vamos volviéndolo a hacer, y ahí está. Si se dan cuenta, 817.876, aquí está. ¿Sí? Entonces ya tenemos el valor de
CR. Vámonos con el valor de STC, que es la suma de las desviaciones al cuadrado de cada observación, ¿sí? Y la formulita dice que es la sumatoria de y al cuadrado menos la sumatoria de y al cuadrado sobre m, ¿sí? Aquí los valores son precisamente de